Ah, ¿Pueden ver mi pantalla completa? Sí. Sí, sí la vemos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy voy a presentar parte de mi trabajo que realicé durante la maestría. El título es tentativo para lo que vamos a hacer en un artículo que se llama Proving Strong Field Gravity and the Structure of Ultra Dense Matter with the Thermal Evolution of Neutron Stars. De la presentación del día de hoy, voy a dividirla en 6 puntos. Primero voy a darles una motivación para realizar este trabajo. Después voy a describir en qué va este modelo de gravedad modificada. Posteriormente abordaré cómo es la física de termodinámica en este espacio, en espacios curvos generales. Las partes 4 y 5 es con respecto a lo que desarrollamos, que es básicamente una revisión de la estructura. Y digo revisión porque, bueno, ese trabajo en cierto sentido se ha hecho antes, así que es importante corroborar. La parte 9.2 es la 5 con la evolución térmica en este modelo de gravedad modificada. Y terminaré dando algunas observaciones sobre el trabajo y sobre posibilidad para futuro. Ok, así que para realizar este trabajo tuvimos en cuenta primeramente lo que entendemos hoy en día por gravedad. Entonces, sabemos que relatividad general es una de las teorías más exitosas al día de hoy. Si consideramos que esto es de la comparación entre teoría y observaciones, por supuesto, algunos argumentan que esto en realidad es una teoría de campo efectiva. Lo ven como un límite de baja energía de un esquema más unificado. Como sabrán, esto también involucra la gravedad cuántica para algunos. Por supuesto, no sabemos a ciencia cierta si existe o incluso algunos se cuestionan si es necesario llegar hasta ese punto de unificación. Por supuesto, ha habido varios intentos a lo largo de los años, creo que llevamos 50, 70 años con eso, pero todavía no hay un acuerdo universal sobre si un modelo es o no es digamos, la descripción correcta. Por supuesto, a nivel de objetos estelares, con relatividad general o con gravedad newtoniana, podemos decir que estamos bien, no es necesario ir tan lejos, aunque por supuesto a mayores escalas tenemos el problema de la energía y la materia oscura, que como sabemos todavía se mantienen como ingredientes que no sabemos exactamente qué es, así que bueno, para algunos esto es un punto muy importante de debate. Con respecto a las matemáticas, que esto ya es algo más de lo que abordaremos aquí, es que, bueno, la gravedad, lo que entendemos en relatividad general, es que está dentro del tensor métrico, que como saben es teoría geométrica, así que lo que hacemos es medir distancias. Y si ustedes quieren, este efecto de la gravedad es únicamente que nuestras reglas no coinciden en una dirección y otra, vaya. Así es como se manifiesta a través de estos cambios. Por supuesto, para estudiar cómo cambia, necesitamos ecuaciones de movimiento y las matemáticas que aquí tenemos es que proponemos una acción, estamos en un límite clásico, que es una integral de una densidad lagrangiana, que es una función que depende al menos de dos campos, en nuestro tensor métrico, y de otros que podemos llamar simplemente de materia y energía, como por ejemplo el campo electromagnético. Particularmente para relatividad general tenemos esta densidad lagrangiana, que es el escalar de curvatura o la traza del tensor de Ricci, y tenemos una parte de densidad de materia, es una suma en realidad. Noten que no están como producto. Por supuesto, una vez que aplicamos este principio de acción estacionaria, tenemos unas ecuaciones y esas ecuaciones las resolvemos ya sea analítica o numéricamente. Casi siempre es numérico, porque bueno, analítico es difícil y solamente hay algunos modelos con ciertas restricciones, perdón. Esto, por supuesto, es el esquema hasta ahora, aunque claro, a lo largo de los años también ha habido algunos que proponen ideas adicionales. Por ejemplo, que el tensor métrico no es el único que representa la gravedad. Y ahí se ponen a considerar algunos que llamamos escalares, vectores y campos tensoriales, y de ahí el nombre de estas teorías también. Otra idea que se tiene es, por ejemplo, qué pasa si acoplamos la materia a la gravedad. Acoplar en el sentido de la densidad lagrangiana, es decir, ponemos términos de productos, y algunos de estos modelos son bastante debatibles precisamente porque, bueno,
debemos de satisfacer ciertos criterios para decir que una teoría de gravedad funciona o no funciona. En este caso hay algunas consideraciones con, digamos, consecuencias termodinámicas, como cambia también, por ejemplo, las ecuaciones de energía de nuestros otros campos. Así que, bueno, estos son un poco más hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y otro que también es popular es el hecho de que en nuestra descripción sabrán que tenemos derivadas covariantes, que es una derivada parcial más un término que llamamos conexión. Entonces, para funciones escalares, relatividad general está basada en esta idea de simetría entre derivadas covariantes. Si renunciamos a esta condición, así como por ejemplo renunciamos alguna vez al principio de que dos rectas son siempre paralelas, también tenemos una gama de teorías de gravedad posibles que incluyen unos campos llamados torsión. Por supuesto, aquí algunos nombres que cito son de los que seguramente encontrarán en la literatura si escriben en Google, por ejemplo, teorías de gravedad modificada, digamos Brans-Dicke, FDR, la gravedad teleparalela, la Scalar Tensor Vector, Scalar Vector Tensor, ahí hay varios nombres, hay que tener cuidado. Mond, esa es creo que la más famosa. Algunos otros que citan la gravedad entrópica, pero bueno, solamente por poner algunos de los nombres populares. Por supuesto, antes de que decidamos abordar uno de estos modelos o ya estando en uno de estos modelos, deberíamos de preguntarnos algunas cuestiones. Por ejemplo, matemáticamente está bien formulada porque hay veces en que, bueno, hay cierta confusión entre autores que trabajan en una misma teoría sobre, digamos, el tensor métrico, que si cambiamos coordenadas, que si hacemos unas transformadas de entonces, ese tipo de situaciones a veces dan la impresión que no tenés un panorama claro matemáticamente hablando. Así que eso es importante. Por supuesto, lo segundo es, ¿qué pasa con las observaciones? ¿Es tan bueno como dice ser o no? También debe de revisarse si lo que estamos proponiendo, ya sea con campos o con los parámetros libres, se ajustan a lo que vemos. Eso es lo más importante. También otra cuestión que es muy crítico en este sentido es que si el modelo es universal, en el sentido de que si aplica solamente para galaxias y falla para grandes escalas, o bien si también incluye grandes escalas, incluye objetos como estrellas, etcétera. También, ¿qué otras predicciones hace por sí mismo este modelo? Algunas otras que, por ejemplo, revolucionó en el caso de la relatividad general por las ondas gravitacionales, que como sabrán, hemos pasado más de 50 años esperando su detección y bueno, hoy se ha abierto esta ventana, que es bastante buena. Y finalmente, que eso también es la motivación, una de las motivaciones principales para algunos es si ese modelo que proponemos es capaz de explicar la materia y la energía oscura per se o al menos proponer algo que no sea solamente un existe y basta. Así que sobre el presente trabajo vamos a hablar sobre un caso particular de esta teoría FDR, el cual, como podrán ver, tiene al menos tres motivaciones. La primera es que con esta constante cosmológica ya tenemos una especie de función que parece una serie de Taylor. Tenemos un término de orden 0, un término de orden 1 y podemos ponerle términos de más órdenes. En principio ahí pudiéramos decir qué pasa si los incluimos. La segunda motivación, que esa vino histórica hace muchos años, es que cuando se dio esta densidad lagrangiana de relatividad general, alguien se preguntó, bueno, ¿qué pasa si incluimos más términos relacionados con el escalar de curvatura? Como este R cuadrado, contracciones del tensor de Ricci, contracciones del tensor de Riemann, y bueno, no se limita solamente a estas contracciones de ellos, sino también incluso a sus gradientes. La tercera es que algunos modelos o algunos intentos de gravedad cuántica al parecer apuntan a que necesitamos términos del escalar de curvatura en el lagrangiano. Entonces, pareciera como si este fuera solamente lo que manejamos ahorita es una extensión límite de baja energía. Así que, teniendo esto en cuenta y sabiendo además que las estrellas de neutrones tienen una densidad muy muy alta, donde algunos incluso ponen en duda relatividad general, parece ser como que es un buen escenario para probar si hay diferencias entre esto. Sobre este punto también necesito aclarar que la visión de algunos es que relatividad general funciona bien si lo tomamos como un límite de campo débil, que esa también a veces es la crítica.
Por ejemplo, si ustedes analizan, digamos, las deformaciones cuadrupolares, casi siempre se trabaja con una expansión en torno a algo que es newtoniano más correcciones relativistas. Por eso es que algunos dicen, bueno, el interior de las estrellas de neutrones puede ser muy denso, puede ser ahí donde veamos diferencias. Por eso también retomamos ese punto. Por supuesto, aunque los diagramas de masa radio son bastante populares, también es importante pensar qué otros aspectos tenemos de estos objetos, qué otros nos ofrecen, en este caso la evolución térmica, ya que ahí es algo que depende no solamente de la teoría que usemos, sino también de la microfísica, como podemos ver aquí, que es la emisión de neutrinos, propiedades de transporte de calor, entonces, cómo esto tiene un impacto si cambiamos la teoría de la gravedad. Así que esas son nuestras dos principales preguntas. Si podemos utilizar el enfriamiento de estrellas de neutrones para visualizar algunas restricciones sobre estas teorías de gravedad modificada, y si no, qué tanto cambia esta nueva teoría o esta teoría diferente al momento de enfriamiento, y también qué límite también nos pone sobre lo que hasta la fecha hemos observado de enfriamiento de estrellas de neutrones. Así que vamos a discutir brevemente el modelo FDR. Como les había mencionado previamente, es un modelo clásico, así que es proponer una densidad lagrangiana, un principio de acción estacionaria y encontramos ecuaciones de movimiento, que son las que escribo aquí. Como podrán notar, estas son un poco más complicadas que las de relatividad general, aunque por supuesto si dFdr es simplemente 1, las recuperamos. Notemos aquí que tenemos unos términos que involucran a un d'Alembertiano, así como derivadas covariantes adicionales a esta función. El término que está aquí en el lado derecho es el de siempre, es el tensor de energía-momento, así que en esa parte queda igual. El que nos enfocamos en particular para mi trabajo de tesis fue el modelo que llamamos cuadrático, que es el escalar de curvatura más un parámetro alfa multiplicado por este r cuadrado. Las ecuaciones de campo correspondientes son las que pongo en pantalla. Notemos además que si tomamos la traza, es decir, estas ecuaciones tensoriales las contraemos con el tensor métrico, obtenemos una ecuación para el escalar de curvatura, que aquí también es, si ustedes quieren verlo, una especie de truco que se utiliza en la literatura para mantenerlas de segundo orden. El escalar de curvatura, a pesar de que está bien definido en geometría diferencial, lo vamos a tomar aquí como una variable más para dejar que nuestro sistema se mantenga de segundo orden, como veremos más adelante en el caso de una métrica. El tensor de energía-momento se conserva, así que no hay más que hacer aquí, pero tenemos una ecuación adicional. Para la estrella, o lo que vamos a entender como una estrella, es un espacio estático y esféricamente simétrico, descrito por este elemento de línea que tenemos aquí, con dos funciones, phi y lambda, que vamos a calcular. La energía y materia la describimos por un fluido perfecto, que es simplemente densidad de energía, presión y densidad bariónica. Así que insertando estas suposiciones en nuestras ecuaciones de campo, obtenemos este sistema de ecuaciones diferenciales, que como podrán ver es de segundo orden y pues bueno, es fuertemente acoplado, ya que tenemos términos de r cuadrado, que están tanto en lambda phi, así que su solución es inmediatamente numérica. Espero me disculpen, tengo que hacer una pequeña pausa. Cuéntanos un chiste o algo mientras, entonces, Felipe. ¿Por qué yo? Eres el organizador, te toca. Ajá, es tu tarea mantenerlos ocupados. Voy a cantar, Cuenta chismes. entonces. Música brasileña. Cuenta chismes de Fabio. Ándale, cuenta chismes de Fabio. No tengo permiso. Eso. No tengo permiso. Rosa te da permiso. Sí, Buen chiste. No puedo hablar mal de mi asesor cuando tiene grabación. Ese es un Cuéntanos de tus 5 minutos de fama.
Rosa, ya sales en todos los medios. Wow, sí, o sea, soy más famosa que Pati Navidad que se está muriendo. Dije, wow. No, pues ahorita doy una charla. Pero básicamente la nota es como de la habían redactado así como William hizo todo y una tal Rosa y un tal Alan ayudaron en cosas pequeñas. Y ya, lo tuvimos que reescribir porque dijimos, chale. Entonces, estuvo simpática la experiencia. Ya. ¿Y ahorita tu plática es de eso mismo? Sí, un poquito más enfocado en algo que estamos haciendo con Simone. Entonces, ¿sabes si se quieren pasar después de aquí al journal? Más o menos mi charla, me dijeron que empieza como a la 1:30, 1:20. Entonces yo me voy de aquí como a la 1:05, yo creo, para estar ahí. ¿Cuál Si journal? cualquier cosa. El de Ensenada. Ah. Alguien no lee los mails. Ok, una disculpa por la interrupción. Sin problema. ¿Les parece bien si continuamos? Sí, claro. Ok. Muy bien. Como les mencionaba, tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales. Debemos resolverlo numéricamente, por supuesto. Noten que aquí tenemos la presión y la densidad de energía, que estas son dos variables que van a estar relacionadas a través de una ecuación de estado. Esa no está explícita aquí, pero la mencionaré más adelante debido a los modelos que vamos a considerar. Por supuesto, se estarán preguntando sobre este parámetro alfa. Es el único que queda libre de nuestra teoría. Esto, previamente estudiado en la literatura, va a estar bien definido si consideramos que nuestra f, nuestra función original, su derivada y su segunda derivada son no negativas. De aquí se sigue que tenemos un alfa que es no negativo. También esto lo podemos ver a través de la ecuación de la traza, donde si tomamos el límite de grandes distancias y una traza de tensor de energía momento nulo, tenemos esta ecuación diferencial que sabemos que decae a cero solamente si alfa es positiva. Ha habido restricciones observacionales para este parámetro, como pueden ser de la Gravity Probe B o una precisión de un pulsar, que como podrán ver sus restricciones son bastante más grandes, bastante más pequeñas en cierto sentido, si lo comparamos con los experimentos aquí en la Tierra de Oddwash, donde es bastante más rígida la restricción sobre esta alfa. Aquí debemos aclarar que vamos a considerar que la FDR que tomamos en cuenta es solamente para campos fuertes, no va a ser algo universal, es decir, solamente esperamos ver desviaciones en estrellas de neutrones y probablemente haya que hacer otra modificación si queremos ir a regímenes más débiles o como aquí en la Tierra, por ejemplo. Ahora, sobre la evolución, sobre la física en espacios curvos, bueno, en principio vamos a encontrar cantidades que son... Martín, sí, ¿puedo preguntar algo rápido? claro. Bueno, ¿qué haría la F, digamos, en el campo gravitacional a grandes rasgos? ¿Lo vuelve más fuerte, muy cerca del centro? ¿Qué le haría físicamente? Más cerca del centro de una estrella, por ejemplo. Ajá, sí, bueno. Ajá, ¿qué efecto tiene sobre el campo de gravedad? O sea, si vas modificando, no sé, la fuerza, no sé, las trayectorias de las partículas, no sé. Bueno, sobre trayectorias de partículas no nos hemos dedicado demasiado. Digo, más adelante daré una pequeña conclusión al respecto. Sobre cómo cambia el interior, también voy a describirlo en la siguiente sección. Pero como adelanto, diré que, bueno, este parámetro alfa hace que el espacio sea, si lo caracterizamos únicamente por el escalar de curvatura, quedaría menos curvo, es decir, el escalar de curvatura es más alto en relatividad general que en esta teoría modificada. Ok. Gracias. Disculpa. Ok. Sí, está bien. Martín, aprovechando la pregunta de Gerardo, en general las FSDR, pues lo que intentas, si recuerdo bien, quieres reemplazar
la gravedad como la vemos, con un término extra que te dé algo tipo Mond, pero en este caso relativista. Entonces, esperaría yo que lo que quieres es aumentar un poquito la gravedad y no disminuirla. Claro, puedes jugar con signos. Aquí, ¿por qué decidieron que sea menor en vez de mayor? Bueno, si lo caracterizamos únicamente por cuánto vale la curvatura, ahí sí podemos decir que es menor. Si aparte lo caracterizamos por ejemplo, cuánta masa le podemos poner a una estrella de neutrones, ahí probablemente diríamos que es más fuerte, porque como veremos más adelante, esta teoría permite que tengamos mayor masa gravitacional y también mayor masa bariónica en una estrella que en el caso de relatividad general. Ok, pero eso también lo podría resolver cambiando la ecuación de estado, supongo, y debería tener, supondría yo, muchos más órdenes de magnitud de influencia la ecuación de estado que estos efectos, ¿no? O algo no estoy siguiendo. En cierto sentido, sí. ¿Por qué? Porque bueno, eso también es algo de lo que se ha hecho mucho, es decir, proponer diferentes ecuaciones de estado y el efecto sí es aumentar la masa, entre otros. Pero también algo de lo que vimos aquí es que si combinamos este cambio de ecuación de estado y cambio de gravedad, podemos aumentar ligeramente más la masa de estas. Bueno, Ok, ligeramente es, ¿qué será? Entre punto 2 y punto 5 masas solares, que eso ok, también puede hacer una diferencia claro. si consideramos que, por ejemplo, las mediciones dicen 1.5 más menos 0.5, entonces. Ok, o sea, sí es un efecto considerable entonces. Sí, Gracias. ok, muy bien. Pasaré aquí mencionando que tenemos cantidades locales y globales. Por supuesto, las integrales se realizan a través de un intervalo de volumen propio. En el caso de la métrica que consideramos, tenemos esta forma que es e de lambda de r por r cuadrado seno de teta. Como podrán ver, aquí en lambda ya está incluido el cambio, así que no hay mayor modificación en ese sentido. Lo que sí es que debemos distinguir entre dos tipos de cantidades, las que observamos cerca de la estrella, que son estas T y L, temperatura y luminosidad, por ejemplo, y las que vemos en infinito, que son las que vemos aquí en la Tierra, y están relacionadas a través de este factor que usualmente llamamos redshift. Está evaluado en la superficie de nuestro objeto. También tenemos la luminosidad, la temperatura efectiva, que está relacionada con la luminosidad que vemos al infinito. Este es el que también emplearemos más adelante para describir lo que vemos, así que es importante tener la relación en mente. Sobre las ecuaciones que vamos a usar para describir la evolución térmica, debemos mencionar que fueron originalmente derivadas y originalmente pensadas con elementos en coordenadas lagrangianas que son propias, es decir, involucramos elementos únicamente de materia y con un volumen propio. Así que en ese sentido no requieren un cambio adicional en esta teoría de gravedad modificada. Se mantienen válidos. Además, tenemos la luminosidad y temperatura, las cuales vamos a asumir por simplicidad que son dependientes de la coordenada radial y temporal. Esto implica que, en principio, vamos a resolver primero las de estructura, que son lambda, phi, la densidad bariónica y la presión, y después podemos resolver las ecuaciones de estructura térmica únicamente insertando estas funciones ya conocidas y modelando la evolución temporal. Las ecuaciones son las que aparecen en pantalla. Como podrán ver, involucran cantidades locales como son la emisividad de neutrinos, fuentes de calor adicionales, si las hubiera, el calor específico por unidad de volumen y la conductividad térmica. En las lambdas y phis aparecen precisamente las funciones de la que previamente hemos resuelto y cuyos resultados, por supuesto, mostraremos en unos minutos. Sobre la ecuación de estado, como mencionábamos, sí, al menos de los dos modelos que vamos a considerar es el APR, que es bastante popular, bastante bien aceptado en la comunidad por los resultados que da, entre ellos que alcanza 2 masas solares. Las densidades centrales son arriba de 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. El otro modelo es el de
campo medio con intercambio de mesones. Esa es otra familia de ecuaciones de estado, así que esos también los vamos a incluir. La estructura, a grandes rasgos diremos que no cambia. Es decir, podemos distinguir 3 regiones para esta ecuación de estado, las cuales son un núcleo interno donde tenemos protones, neutrones y electrones, una parte externa, o conforme nos acercamos al crust o corteza, donde vamos a tener materia que usualmente se le llama ordinaria, que son únicamente una red de iones, y tenemos neutrones libres a partir de cierta densidad. De los procesos que nos importan para la emisión de neutrinos, que juegan un papel importante en el enfriamiento, tenemos el proceso ultradirecto, que digamos es el más rápido para enfriar a las estrellas de neutrones. Por supuesto, no siempre es posible tenerlo debido a que requiere una gran cantidad de protones, como pueden ver aquí, arriba del 11%, considerando la densidad de protones con la densidad bariónica total. El proceso Urca modificado, por otro lado, es posible básicamente en más regiones, debido a que tenemos un neutrón expectante, que es únicamente el que da el momento adicional que permite esta reacción. Esto también tiene un impacto en la emisividad que podemos esperar. Es decir, si tenemos Urca directo, podemos esperar un enfriamiento rápido de las estrellas, mientras que si tenemos un Urca modificado, el enfriamiento es más lento. Otros mecanismos incluyen la formación de pares de Cooper, que es la superfluidez, que es lo que tenemos aquí. Este también ha sido estudiado bastantes años. Es bastante polémico en el sentido de que la magnitud de este gap de superfluidez, es decir, cuánta energía se necesita realmente para activarlo, no hay un consenso total, como veremos en la gráfica siguiente. Esto también tiene un impacto sobre el calor específico, además de la superfluidez. Estás cambiando tus slides, tus diapositivas. Perdón. ¿Qué? Sí. Tus diapositivas se quedó fija en una. ¿Desde dónde se quedó? On the luminosity and temperature. Ok. Eso es extraño. Puedes intentar parar de compartir y regresar otra vez, tal vez. Ok. Una duda sobre lo que dijiste. ¿Puedes repetir la parte que hablaste de pares de Cooper? Sí. Es que no entendí bien la relación. Ok. Pues en principio la formación de pares de Cooper, vamos a ver. Bueno, en sí, ¿cuál es el mecanismo detrás de la formación o cuál es el parámetro que nos importa? Nomás en cuanto a la repite, es que no escuché bien, nomás repite que estabas hablando. Ok, claro. Bueno, con respecto a los protones y neutrones, se pueden formar un estado superfluido en superconductor en el caso de protones por estar cargados, los cuales se denominan como pares de Cooper. Esto implica la existencia, por supuesto, de un estado ligado en el cual ambos actúan como si fueran una especie de bosón. Este estado ligado, por supuesto, depende de algo que llamamos la temperatura crítica, es decir, debajo de esta temperatura ocurre este par. Por supuesto, la ocurrencia de este fenómeno también trae como consecuencia que la emisividad y que el calor específico se modifiquen por completo, y como tenemos neutrones y protones en el interior de nuestra estrella, esto también va a tener un impacto sobre qué le pasa al calor específico y a la emisividad, es decir, a qué tan rápido se enfría. Pero una duda, ¿sí es posible formar pares de Cooper en interior estelar? Yo no sabía de esto. Pues al menos hasta los modelos que tenemos hoy en relatividad general apuntan a que sí podemos formar estos estados de Cooper. En principio es polémico, por supuesto, porque estamos considerando temperaturas bastante altas, aunque bueno, si lo consideramos el cociente de temperatura con temperatura de Fermi de estos sistemas,
digamos que sí están en el régimen correcto. Pero por supuesto no es algo que sea universal. Para ello voy a mostrar esta gráfica, porque como podrán ver, la estimación de esta temperatura crítica ha variado de modelos en modelos, de grupos en grupos, y no hay un consenso sobre cuál es realmente la temperatura a la cual ocurre, y también debido a al momento angular de estas partículas involucradas. Es decir, para neutrones se estima que si tenemos el canal simétrico, es decir, 1s0, hay una gran variedad. En el 3p2 es un poco más difícil calcularlo y también es un poco más variable este rango. Por supuesto, requiere más altas densidades, al igual que de los protones. Pero por el momento hay un consenso de que sí podemos tener este tipo de pares al interior de las estrellas, a pesar de no tener una temperatura crítica universal por el momento. Es que yo estaba pensando, si tienes superconductividad en el interior estelar, como que no ibas a lograr que, no sé, pero no ibas a lograr que las ondas electromagnéticas salieran, ¿no? Es una buena pregunta. Pues No sé, no, sí, sí, no sé del asunto, nomás estoy imaginando, ¿no? claro, Pero claro. puede seguir la charla. Gracias. Ok, ok. Gracias por la observación. Ok, cerca de la estrella vamos a utilizar una aproximación. Usualmente se utiliza esta aproximación para resolver las ecuaciones. Esto es debido a las escalas involucradas, que se vuelve difícil resolverlas. Aquí tomamos una aproximación de tomar, como podrán ver, una especie de límite newtoniano. Por supuesto, la gravedad superficial esta vez se define a través de este parámetro. El cambio de la temperatura con función radial también depende de algunos de esto, pero precisamente podemos aproximarlo por esto de aquí, es decir, reemplazando valores de R como valores en la superficie. También debemos mencionar que la relación entre elementos ligeros, si hay o no hay, también tiene un impacto entre qué tan rápido y qué tan caliente se mantiene la estrella a lo largo del tiempo. Nosotros lo vamos a caracterizar a través de este parámetro eta, que está definido como la gravedad superficial multiplicado por la cantidad de elementos ligeros que tenemos. Este es un parámetro variable y lo veremos más adelante qué es lo que pasa en las curvas de enfriamiento. Bueno, para la parte de estructura iré un poquito rápido. Simplemente aquí aclaramos las condiciones de frontera, son básicamente las mismas de siempre. Tenemos lambda en el interior es 0, la derivada de nuestra curvatura es 0, phi es una variable arbitraria que después podemos reajustarla, la presión central está dada de la ecuación de estado, y aquí debemos considerar que tenemos dos coordenadas radiales, una que llamamos el radio de la estrella y la otra que vamos a llamar como un RG, que es el punto de corte a partir del cual nuestro escalar de curvatura es básicamente tomado como 0. Esto debido a que no tenemos un infinito numérico, como sabemos, así que debemos tomar siempre un corte. En este caso pedimos que sea que el escalar ha disminuido al menos 30 órdenes en magnitud del escalar central. El reescalamiento de la función phi es debido a que, bueno, como no aparece phi explícitamente en el sistema, podemos siempre reescalarla para recuperar Schwarzschild a este RG. De alfa vamos a ver estos modelos definidos a través de esta notación, donde es esta unidad básica multiplicada por un 10 a la x. Ok, como les mencioné previamente, la masa gravitacional en estos modelos, la masa gravitacional total, presenta un aumento con respecto a sus contrapartes en relatividad general. Aquí, por supuesto, aparecen dos tipos de masa, una que llamamos superficial y otra que es la total. Notemos que es la total la que vamos a medir en la Tierra. La superficial es la que mediríamos si estuviéramos cerca de la estrella. Y como podrán ver, esta superficial es menor, pero la que medimos siempre es mayor debido a este cambio en lambda. Esto, por supuesto, es válido para las ecuaciones de estado que hemos estudiado.
podemos concluir que es un fenómeno general, es decir, que se incrementa siempre esta masa gravitacional. Aunque por supuesto, incluso en relatividad general en misma, como pueden ver en esta gráfica, ya hay un incremento de masa si cambiamos la ecuación de estado. Así que en ese sentido hay una cierta degeneración entre cambio de gravedad y cambio de ecuación de estado. Por supuesto, el cambio en la gravedad aquí, tomemos por ejemplo el modelo MSA1, está cambiando más que si tomamos el cambio de la ecuación de estado. La gravedad superficial, como habíamos mencionado, vamos a utilizar esta aproximación. Recordarán que las ecuaciones de campo son distintas de las usuales, así que debemos considerar si esos cambios van a tener o no un impacto. Resulta que podemos utilizar esta misma aproximación aquí, por supuesto con la m tomada como masa superficial, y como pueden ver en el gráfico, el error de esta aproximación es incluso menor que en el de relatividad general, así que podemos estar seguros que podemos modelar bien la estrella sin hacerle cambios al código. La corteza, que es la parte más delgada de la estrella, pero que sin embargo tiene un gran impacto en la evolución térmica, disminuye para un rango de masas, el cual está bajo de lo que consideramos las masas observacionales de las estrellas de neutrones, así que no esperamos demasiado cambio si únicamente nos vamos aquí al rango que estamos observando, que es entre 1.5 y 2 masas solares. No importa cuánto aumentemos este parámetro alfa. El volumen de Urca, esto es importante porque, bueno, como mencionamos, el Urca directo es el mecanismo que enfría más rápido la estrella. Así que si tenemos un mayor volumen de donde se puede dar este fenómeno, es más probable que nuestra estrella se enfríe más rápido. Esto también tiene un límite para el cual puede ocurrir, como pueden ver en estas gráficas, y también podemos notar que las estrellas son, en este sentido, tenemos un límite de más masivo para el cual puede ocurrir este proceso de Urca directo en esta teoría. Finalmente, para la evolución térmica hemos considerado lo siguiente. El código en School, que fue desarrollado por el Dr. Dani, está basado en Fortran. Actualmente está implementado como un módulo de Python, así que es más fácil correrlo. Requerimos dos archivos, un archivo maestro que contiene algunos parámetros que vamos a utilizar, el perfil de la estrella, que es, como he mencionado, las funciones de la métrica, las cuales vamos a leer y vamos a evolucionar. Tenemos tres experimentos, o vamos a llamarlo tres categorías: modelos simples, en las cuales vamos a tener pocos elementos ligeros, no tenemos superfluidez, y vemos básicamente qué es lo que pasa únicamente con cambiar la gravedad. El impacto de este cambio de la gravedad superficial también lo analizaremos, y finalmente cómo domina la microfísica sobre este cambio de la gravedad. En estos modelos simples lo que ustedes pueden ver es que el efecto principal es que para una misma masa solar que observamos, que es 1.4, lo que está ocurriendo es que hay una disminución de la temperatura efectiva. Es decir, tenemos estrellas que son más frías en ese sentido, si aumentamos este parámetro alfa. Por supuesto, aquí en el panel derecho lo que podemos ver es que el Urca directo sigue jugando un rol muy importante, ya que aunque cambiemos la masa solar, el proceso Urca determina qué tan rápido o qué tan lento se están enfriando, que eso es el comparativo entre APR y MSA1. En MSA1 básicamente los intervalos donde ocurre el Urca son comparables, por lo tanto es que está dominando este enfriamiento rápido. Si vamos a observar esta de modelos simples, lo que podemos notar es que no logramos explicar la mayor cantidad de puntos, e incluso si encontráramos estrellas que abarquen este rango entre aproximadamente unos 60 y unos 50 masas solares, aún así nos faltan por explicar algunos de los puntos más calientes. Por lo tanto, podemos concluir aquí que la superfluidez y los elementos ligeros aún son elementos indispensables para estudiar el enfriamiento. Recordarán de las láminas anteriores que habíamos visto unas estrellas más frías. Esto se debe a la gravedad superficial, como podremos ver aquí. Si mantenemos una gravedad superficial fija y tomamos un mismo modelo, 1.4 masas solares, lo que podemos ver es que se enfrían bastante similares. Por lo tanto, concluimos que si disminuimos la gravedad superficial, también podemos esperar una menor temperatura efectiva.
Cuando combinamos efectos, hay un mejor ajuste de datos, por supuesto, no es universal, pero vaya, lo que podemos ver aquí es que sí necesitamos la presencia de la superfluidez y superconductividad, así como de elementos ligeros, como pueden ver de este mismo modelo de masa, pero con diferente cantidad de elementos ligeros, y logramos explicar una parte importante del grupo de datos. En este panel de aquí podemos ver que incluso si consideramos superfluidez y cambiamos teoría de gravedad, podemos encontrar ajustes parecidos, considerando estos modelos de superfluidez. Por supuesto, la elección de aquí es que es la superfluidez, superconductividad y elementos ligeros, y no necesariamente el término cuadrático el que va a predominar sobre el Urca directo, que es lo que habíamos visto del enfriamiento rápido en las láminas anteriores. Y bueno, esta es mi última gráfica que presentaré hoy. Aquí podemos ver un ajuste medianamente global de casi todos los datos, que es relativamente bueno entre ambas teorías, pero por supuesto si tenemos en cuenta elementos ligeros y nuestros modelos de superfluidez, que también, como podrán notar, hemos variado a lo largo de estas láminas para ilustrar que si bien no hay un consenso entre ellos, sí podemos encontrar al menos un grupo de parámetros que ajusten moderadamente bien la mayoría de los datos. Tal vez no excelente, como podemos ver en estos que son puntos bastante viejos y todavía están bastante calientes. Esos quedan fuera, por lo tanto podemos concluir que hace falta incluso un mecanismo físico, campos magnéticos, por ejemplo, que aquí no lo hemos involucrado porque, bueno, no está escrito en el Lagrangiano original, pero en modelos previos de enfriamiento con relatividad general se ha considerado, así que, bueno, estos quedan allí. Así que para nuestras conclusiones, veamos. La métrica de Schwarzschild la podemos recuperar solamente hasta infinito, eso es importante. La masa gravedad superficial es importante para tener en cuenta estos efectos del enfriamiento, para tener una definición correcta de los términos que involucramos allí. El etiquetado, de acuerdo a las masas gravitacionales totales, responde a la necesidad de las observaciones. Una gravedad superficial más baja fue responsable por estas diferencias en los modelos de enfriamiento. Notablemente la microfísica domina sobre los efectos de cambiar esta teoría de gravedad. También eso es importante mencionar, que los efectos, la incertidumbre en efectos de gravedad es al parecer más pequeña que si cambiamos la ecuación de estado, por ejemplo. Y algo importante es que estos alfa 14, que son parámetros bastante grandes, parecen tener un buen acuerdo con los datos observacionales, por lo tanto podemos decir que son viables, a pesar de la diferencia de cotas que tenemos con otros instrumentos. Por lo tanto, podemos ver que un aspecto positivo es que podemos estudiar la microfísica de las estrellas de neutrones sin importar la teoría de gravedad, o al menos si consideramos el alfa R cuadrado, lo podemos estudiar muy bien sin preocuparnos por este término. El aspecto negativo es que probablemente el enfriamiento no sea una buena opción para encontrar diferencias entre relatividad general y otros modelos internos. Y finalmente necesitamos más ingredientes físicos, como por ejemplo campos magnéticos y el famoso shallow heating, que es un mecanismo de calor adicional que permite replicar la mayoría de los datos. Y finalmente hay que pensar qué pasaría con otros modelos de gravedad, porque por supuesto aquí lo único que hicimos fue seguir considerando al tensor métrico. Cambian las ecuaciones que obedece el tensor métrico, pero no hemos incluido campos adicionales. Por supuesto, si esos campos no se incluyen en las ecuaciones de enfriamiento, podemos no observar un cambio significativo. Habría que estudiar bajo qué es necesario incorporarlo a las ecuaciones de enfriamiento. Así que por mi parte es todo. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias, Martín. ¿Alguien tiene preguntas? Enrique, ¿algún comentario? Digo, está divertido. Me sorprende un poquito, pero igual y es, digo, yo no he jugado con FDR, pero me sorprende que el efecto
en masa pueda ser tan grande y sin embargo en enfriamiento no sea tan distinguible. Está interesante. Supongo que si uno hace pruebas, por ejemplo, como decías, en el pulsar doble 0737, seguramente el meter GR, por ejemplo, en la órbita o en los parámetros post-keplerianos ya te empieza a dar diferencias. Digamos, hay pocas mediciones tan precisas hechas con física de cualquier tipo como la órbita de este pulsar, ¿no? Creo que son 15 cifras significativas y lo único comparable con eso son algunas mediciones de teoría cuántica de campos también, ¿no? De 15 cifras significativas. Entonces, supongo que el meter FDR fuera de la estrella para ver cómo modifica, esta FDR fuera de la estrella para ver cómo modifica las órbitas, ya te podría decir, no, pues sí, como esperabas, al meter este tipo de FDR, ya detectarías dónde falla, ¿no? O cómo ves tú, Martín. Pues sí, de igual forma fue un poco sorpresivo para nosotros que no hubiera un cambio significativo en general en la teoría. Digo, puede ser porque en principio si comparamos los perfiles de las funciones de la métrica, eso aquí no lo presenté, pero bueno, en sí los perfiles de estas funciones son bastante similares. Donde tienen un cambio es quizá en la zona más cercana a la superficie de la estrella, pero no es tan notable, es decir, siguen manteniendo la misma forma que en relatividad general, así que pudiera también ser porque no hay demasiados cambios. Ahora, sobre las órbitas, pues sí, también eso es algo de lo que habíamos pensado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si considerando estas funciones de la métrica fuera de cualquiera de nuestros modelos, qué le pasaría a fotones o a partículas masivas? Pero bueno, eso también se dejó para otros trabajos. Ok, gracias. Yuri tiene una duda. Yuri, no te escuchamos. Yuri, si quieres, pone... No te escuchamos. Si quieres poner la duda en el chat y yo la leo. Dijo, los primeros ajustes tenían la temperatura inicial fija. Porque los siguientes la cambiaron. Los primeros... ¿cuáles serán? ¿Serán estos del experimento 2? Antes. No sé si se refiere a esta gráfica de modelos simples, la primera. Dijo que te pregunte de persona cuando funciona el micrófono. Ok. No, así pasa, Yuri. Así. Sí, no pasa nada, no hay problema. Sí, no pasa nada.
Ah, ¿alguien más? Entonces No voy, sean tímidos. ajá. Pero voy a quitar la grabación, pero pueden seguir hablando si quieren, ¿no? Ok.